Buenas tardes. Qué gusto saludarles nuevamente por esta vía. En nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala les damos una cordial bienvenida, tanto a las personas que están conectadas en este momento en vivo, como las personas que tendrán a bien ver este webinar en los siguientes días. Nos complace mucho estar avanzando como Consejo Económico y Social de Guatemala en esta aventura en la que nos hemos embarcado y con esta serie de foros temáticos con la palabra clave, con la pregunta clave, con las propuestas que vienen con cada uno de los webinars. Y la pregunta, como ya la hemos mencionado antes y ustedes ya la conocen, es Guatemala, ¿qué país queremos? Hoy nos ocupa el ODS número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Un ODS bastante retador, un ODS bastante fuerte, un ODS con bastante propuesta, pero un ODS que hay que abordarlo y hay que, de diferentes temáticas, tener esa visión de cómo ir desmenuzándolo. Y para eso nos acompañan hoy personas expertas, como siempre lo hemos hecho, y tenemos por delante unos minutos de mucho aprendizaje, de mucha propuesta, de investigar y de indagar acerca de este ODS para luego tener algunas conclusiones. Así es que nuevamente bienvenidos. Y para iniciar, los vamos a dejar con el material que nos ha preparado nuestro socio estratégico, que es Egeplan. Para esto tenemos al licenciado Raúl Bolaños, que es el subsecretario de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo de Egeplan. Así es que bienvenidos, que se la pasen bien y sobre todo que lleguemos a unas conclusiones de beneficio para nuestro país. Adelante, por favor. Buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo de la Egeplan. Para nosotros es muy importante poder compartir el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo relacionado al objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Para alcanzar el desarrollo sostenible, este ODS hace referencia a la necesidad de alcanzar la paz a través de la estabilidad, la garantía y el respeto de los derechos humanos, logrando así una gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental, pero esto solo se puede lograr si es a través de la participación y las instituciones logran canalizarla para lograr una mayor gobernabilidad. Dentro de las principales metas del ODS 16 se contemplan la reducción significativa de la violencia, el fin del maltrato y la explotación, la promoción del Estado de Derecho, la reducción de las corrientes financieras y de armas ilícitas, la reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas, la garantía del acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. En el 2016, Guatemala realizó un ejercicio liderado por la Egeplan, aprobado por el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR, llevándose a cabo la integración de la Agenda Internacional con la Agenda Nacional de Desarrollo, en la cual se definieron las prioridades nacionales de desarrollo, por lo que el ODS 16 está vinculada a la Prioridad Nacional de Desarrollo número 7, Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el país cuenta con un conjunto de metas y resultados alineados y articulados a la agenda de ODS que nos permite alcanzar el desarrollo y poder medir los avances que hemos alcanzado durante el proceso de implementación del Plan Nacional, así como de las metas contenidas dentro de los ODS. Para el seguimiento de la prioridad 7 se establecieron 37 indicadores, los cuales se agrupan en 15 metas. Estas a su vez se concentran en 3 temáticas principales. La primera, fortalecimiento de las capacidades del Estado. La segunda, seguridad y justicia. Y la tercera, gobernabilidad democrática. Para alcanzar las metas planteadas se requiere el apoyo de múltiples actores, entre los que se encuentra el sector público, la cooperación internacional, sociedad civil, sector privado, entre otros. Es importante destacar que para lograr las metas planteadas en esta prioridad nacional de desarrollo, es necesario contar con el compromiso de las máximas autoridades del sector de seguridad y justicia. Esto permite generar procesos interinstitucionales en la búsqueda de cumplir con los objetivos trazados como país.
Además, se debe trabajar para fortalecer el sistema estadístico nacional con el objetivo de generar estadísticas certeras que permitan dar un seguimiento apropiado a cada una de las metas para que esto nos permita tomar las mejores decisiones. Por otra parte, es necesario enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia y seguridad, especialmente en aquellas con poca presencia en el interior del país. Esto para garantizar la integridad de las personas, sus bienes y sus derechos fundamentales. Finalmente, uno de los principales retos para alcanzar las metas relacionadas con esta prioridad es la necesidad de contar con la asignación presupuestaria que permita a las instituciones enfocar y priorizar sus acciones en resultados de desarrollo que apoyen la reducción y prevención de los hechos delictivos. Muchas gracias. Es momento de conocer la temática desde nuestra óptica de la experta invitada. Ella es Claudia Méndez Arriaza, fundadora y socia copropietaria de Con Criterio, programas de actualidad, análisis y debate en radio y televisión. Antes fue fundadora y subdirectora en la revista Contrapoder, analista en el noticiero a las 8:45 de Canal Antigua desde la formación de este. Trabajó 14 años en el periódico como editora y reportera. Además, en el año 2012 fue becaria de Nieman, Universidad de Harvard, donde creó el mapa interactivo de homicidios en la ciudad de Guatemala, la base para publicar el estudio Los 7 mitos de la violencia homicida en Guatemala. Sus notas están enfocadas en derechos humanos, narcotráfico y corrupción. En 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala y en 2012, junto con el equipo de editores y reporteros, recibió el Premio Nacional de Periodismo en Cobertura Noticiosa. Ha sido catedrática en periodismo. Tradujo al español los libros El arte del asesinato político de Francisco Goldman y Guatemala, Eterna Primavera, Eterna Tiranía de Jean-Marie Simon. Dejo con ustedes a Claudia Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias al Consejo Económico y Social de Guatemala por esta invitación. De verdad que me siento muy agradecida también de poder exponer ante las personas que hoy nos acompañan. También le tengo que agradecer a todo el equipo que nos apoyan para esta presentación. Y por supuesto, le agradezco al licenciado Josué Chabajay y al licenciado Alexander Eisenstadt por acompañarme en esta exposición. La verdad es que cuando recibo el reto de parte del CES, empiezo a revisar los antecedentes y la manera en cómo ustedes han revisado en el pasado los objetivos del desarrollo sostenible. Y son miradas bastante técnicas, bastante objetivas. Y quiero llevar la reflexión hoy o la exposición a lo que soy. Soy una periodista en realidad y quiero contarles la visión que yo tengo de la justicia, de las instituciones y de la consolidación de la paz prácticamente en un recorrido desde que empiezo mi carrera en 1998, así que ya ha pasado bastante agua bajo ese puente, pero afortunadamente esos años cuando cubrí tribunales de justicia por casi una década, yo recuerdo mucho de todas las historias a las que me expuse día tras día y de verdad que me daba cuenta que toda la problemática del país podía encontrarse pues en cada una de las puertas que se recorren en esa torre de tribunales. Era 1998 y los casos de las más graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado apenas se estaban levantando para llegar finalmente delante de los tribunales. Les ha tomado 15, 12, 20 años llegar hasta donde están. También encontraba historias muy personales, demasiado íntimas, y uno de los juicios que más se me ha quedado en mi mente es el pleito de unos vecinos por la bulla de unos perros. Uno termina matando al otro porque de verdad lo exasperaba el alboroto que armaban los perros y sus ladridos. Y también cubrí, ¿verdad? Si todo aquello parece de corte muy penal para los abogados que nos acompañan, cubrí casos que se llevaban en la jurisdicción más civil, por ejemplo, un grupo familiar
que disputaba una herencia muy importante y el litigio civil cumplía 97 años cuando yo empezaba a cubrir los tribunales. Entonces, los nietos no habían podido heredar la fortuna, pero sí estaban heredando un litigio civil. Cubrí tantos casos, de verdad, porque también hubo los casos de familia que llegan a ser objeto de noticias en las páginas de los periódicos. Y recuerdo muy bien a una pareja que se disputaba la propiedad de una casa y era particular porque un cónyuge controlaba cuando el otro salía y era así como entraban a la casa, cambiaban las chapas y entonces el otro se apoderaba de la vivienda. Hablé con la jueza y ella describía que la residencia era muy bonita y que entendían por qué el uno y la otra peleaban por ellas. Pero la jueza de paso me contó que vio las conchitas de mar de adorno en el baño y creía que esa era la fuente de la mala fortuna de la pareja. Pero si analizo todo lo que vi en aquellos años, prácticamente eran situaciones personales, eran problemas comunitarios, sociales, que lo que demandan del Estado es una solución. La gente, la pareja, las familias, las personas, los vecinos no van a un tribunal de justicia si no es en búsqueda o en la aspiración de una solución. Lo que reclaman es justicia y podríamos de verdad que tener y debatir, conversar largo rato sobre lo que es la justicia y sobre lo que implica en nuestro país. Pero aquí lo esencial del objetivo del desarrollo es que se busca justicia porque lo que pretenden es la consolidación de estados en paz, de países que gocen de una gobernabilidad estable, de países que logren de verdad llevar a sus ciudadanos también a una prosperidad. Ese es el concepto al menos que maneja Naciones Unidas en su objetivo número 16. Por supuesto, han llevado a definir exactamente cuáles van a ser los indicadores que logren una paz, una justicia y las instituciones más sólidas. Y se han centrado cuando Guatemala, a través de CGPLAN y el Consejo de Desarrollo, adoptan y armonizan estos objetivos de Naciones Unidas con el Plan Nacional, descubren que son tres grandes temáticas. Es la disminución sustancial de la corrupción y el soborno en todas sus formas, el fortalecimiento de las estructuras y funciones de las instituciones de justicia y disminuir la impunidad. Por supuesto que después van desglosando en dónde van a medir el éxito y allí se definen otros indicadores que son muy específicos. Se trata de erradicar completamente la violencia en todas sus manifestaciones, pero han colocado como prioridades la explotación y la trata, la violencia en contra de la mujer, el tráfico de armas y la delincuencia armada. En suma, lo que pretenden promover es un Estado de Derecho, acceso a la justicia para todos y políticas no discriminatorias. Ahora vamos a ver un poco en dónde se encuentra Guatemala y esta es una revisión muy rápida porque una de las grandes ventajas que se tiene es que cada vez el país documenta más sus avances y creo que estas son razones que nosotros debemos de tener presentes. Cada vez las instituciones van midiendo más los hechos que nos afectan, pero también los avances. Y yo una recopilación muy rápida de los estudios que han publicado diferentes organizaciones, las más recientes, por ejemplo, me baso en lo que publicó el Mirador Judicial del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Y miren ustedes el nivel de casos que llegan a los tribunales de justicia. Son 343,304 casos registrados en el 2020. Imagínense que tenemos la pandemia desde marzo 2020, porque si lo comparamos con el 2019, nos damos cuenta que casi 100,000 casos menos se registraron el año pasado. Pero yo quiero que ustedes mantengan en mente ese número, 343,304 casos presentados ante el Ministerio Público.
Ahora podemos hacer un desglose y aquí el Instituto de Estudios Comparados hizo un trabajo muy oportuno porque nos lo llevó al indicador de la tasa por 100,000 habitantes. Ahí nosotros podemos ver desglosados que la gran carga de denuncias está, por ejemplo, en la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones, con 339 casos por cada 100,000 habitantes. Y luego va bajando al hurto, al robo, al maltrato contra menores, a la violación, agresiones sexuales y homicidios, que como ustedes recordarán, Guatemala en la última década ha experimentado un declive que es sustancial e importante. No es suficiente aún, pero tampoco vamos a ignorar los avances que hemos dado como sociedad. Y aquí recurrí a otro tipo de registros de delitos recién inaugurado en marzo de este año, el Observatorio de Casos en contra de la Propiedad Privada que lanza CACIF. 2,300 denuncias de usurpación, dice, se reciben en promedio en el Ministerio Público cada año. Y aquí tenemos como el resumen más sustancial y son los casos que reciben los tribunales de justicia a nivel nacional y de todo tipo. Nuevamente, que quede presente el número, 224,434. Ahora, la pregunta es, ¿qué capacidad tienen esos tribunales si vamos a entender justicia únicamente como aquella que se aplica cuando se tiene un conflicto y las partes buscan una solución? El concepto de justicia es más amplio, pero les recuerdo que Naciones Unidas ha definido exactamente erradicación de la violencia, como lo expliqué anteriormente. Ahora miremos la capacidad de respuesta que tienen nuestros organismos ante ese aluvión de denuncias que están recibiendo anualmente. Acá las gráficas lo que están mostrando es los casos pendientes de resolver, es la barra en verde. Si se dan cuenta, es tan alta como la barra azul, que es de la recepción de casos. Y préstenle atención a la amarilla, porque esa es la capacidad de resolución que tiene por lo menos el Ministerio Público para resolver los casos. No se preocupen, ya los vamos a ver desglosados en porcentajes, pero es importante tener en mente lo que la gráfica nos está diciendo. La recepción de casos sobrepasa a las capacidades para resolverlos. Aquí tenemos salidas efectivas, casos resueltos, le llama el instituto, que es la fuente de esta numerología concreta que tenemos enfrente, en donde sí existe una sentencia o una solución, una salida como lo contempla la ley. Y si se dan cuenta, digamos, el 2020, afectado por la pandemia, se empiezan a notar cuáles son los efectos que ha tenido. Es el 7.26% con sentencia condenatoria. Por supuesto, se entiende que una sentencia condenatoria no es necesariamente la aplicación de justicia, la absolutoria también puede ser justicia, pero acá colocan las sentencias en procedimientos simplificados y procedimientos abreviados o suspensión, porque se trata de ver cuáles son las salidas que da la ley y que permiten de verdad depurar esa carga en los tribunales de las violencias concretas que hemos revisado. Y aquí también tenemos un dato importante, cómo ha incrementado con los años el número de prisioneros que tenemos en cualquiera de los reclusorios del país. Estos son las personas que están recluidas sin tener una sentencia. Acá lo vamos a desglosar por fiscalías, porque si recuerdan, los objetivos definen concretamente qué se pretende erradicar, y acá va la efectividad que tiene, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Nuevamente vamos a ver 19% de casos resueltos en el 2020. Y vamos a ver nuevamente las sentencias por tipo de fallo que resuelve el organismo judicial, y entendiendo por fallo una condena, una absolución o la aprobación, a la reprobación de los jueces a determinados casos, llega a 27,425. Ahora, si nos remontamos al número mayor que les decía que tuvieran en mente antes, es importante notarlo. Es muy pobre la capacidad que tienen las instituciones de justicia
para responder a la magnitud de demanda de justicia que tenemos en Guatemala. Hay un dato importante porque Guatemala ha suscrito también como prioridad el combate a la corrupción y a todas las formas de soborno en su plan nacional, y la efectividad en concreto de esta fiscalía se muestra en un 4%. Ahora, ¿cuáles son las noticias que nos parecen contradictorias? Es positivo porque tenemos cada vez, si lo comparamos con una década anterior y con 2 décadas anteriores, más cobertura tanto de tribunales de justicia como de fiscalías a nivel nacional. Ese es uno de los grandes logros que celebra el Ministerio Público en este año, y es que ha logrado llevar fiscalías a cada uno de los municipios de Guatemala. La pregunta que nos toca hacernos como país después ¿es esto sinónimo de justicia? O, más importante, ¿es esto sinónimo de acceso a la justicia? Y también el resultado de la mayor cobertura, tanto en los juzgados como en las fiscalías, es porque el país y por lo menos 3 gobiernos consecutivos se han mostrado coherentes a la hora de destinar más fondos al aparato de justicia. Nunca va a ser suficiente, y sobre todo con lo que nosotros acabamos de revisar allá, la carga que reciben los tribunales y la capacidad que tienen para resolverlos. Entonces aquí ya viene la conclusión, podría ser la carga sobrepasa toda la capacidad, y no solo la sobrepasa, sino de verdad que anula la capacidad que tienen nuestros órganos de justicia. Mis observaciones son que Guatemala debe renunciar a creer que el derecho, tal como lo entendemos hoy, los órganos de justicia, tal como los comprendemos hoy, son la única vía para resolver los conflictos, y debe iniciar una cruzada para establecer otras formas de justicia. Acá viene mi tesis propia después de cubrir tantos casos, y tiene que ver también con que aun cuando los casos pueden tener una sentencia que parezca satisfactoria a la sociedad, mi tesis es de que el derecho se muestra limitado para establecer de verdad un orden de justicia aspirado en este país. La tesis es simple, y es lo que trato de reflejar en esta gráfica, que el derecho me parece que sigue una formulación sustancial, que es hay una causa y hay un efecto. Esto es, hay una transgresión y hay un castigo. Y por eso es que he convocado a los expositores que me acompañan hoy, porque he visto cómo desarrollan sus carreras en otros mecanismos que no quisiera llamar alternos, que debieran de convertirse también en centrales para la resolución de disputas, de conflictos, de diferencias, y para que ellos nos expongan de qué manera experimentar estos otros mecanismos, establecerlos más bien, porque no creo que se trate de experimentarlos, sino de ya se han probado efectivos, podrían servir para una gran cruzada para establecer justicia, para depurar estos tribunales y sobre todo para conseguir soluciones que no solo sean justas, sino que a la vez puedan ser orientadoras para la sociedad, y que sobre todo procuren salidas equitativas. Básicamente es mi planteamiento. Yo le dejo ahora la voz a los otros expositores para que nos cuenten desde sus perspectivas los mecanismos que experimentan para la resolución de conflictos, para la aplicación de justicia, pueden probarse efectivas en esta cruzada. Muchas gracias, Claudia. Tal como ya nos comentó, vamos a conocer ahora la opinión de las personas invitadas como comentaristas. Primero, déjenme presentarles a Alexander Eisenstadt. Él es abogado y notario con maestría de la Universidad de Yale y profesor de Derecho Internacional y Constitucional. Además, es investigador del Instituto Max Planck y visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, es especializado en Derecho Internacional, Constitucional y Arbitraje. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco especialmente al FED, a la licenciada Méndez, quien tengo el gusto de escucharla en su programa todas las mañanas, y al licenciado Chabajay, con quien hemos compartido ahí algunas luchas interesantes. Me da mucho gusto ver. Gracias también a todos los participantes, a quienes asisten y a los organizadores. Me han pedido que haga una reacción a la muy interesante exposición de la licenciada Méndez y luego que haga una exposición sobre la relación de ese tema con el arbitraje, que es un área de mi especialidad. Entonces, unas breves reacciones es mi experiencia. Yo llevo aproximadamente 15 años de ser abogado en Guatemala. Además, soy abogado en Nueva York. Y mi impresión es que en la forma en que están diseñadas las instituciones de justicia en Guatemala, en todos los campos, no solo familia y penal, sino que también civil y mercantil, es que en una parte importante de los casos, el sistema de justicia no sirve para resolver los problemas, sino para amplificarlos. Y el problema es que el desgaste que los procesos judiciales llevan en Guatemala toma 10, 20, hasta 30 años de resolver, a tal punto que el desgaste muchas veces lleva a las partes a tratar de buscar una solución negociada. Es lo que he visto en muchas oportunidades. Los embargos, los procesos penales tienen una carga emocional muy grande en las partes que prefieren tratar de llegar a una solución. Y lastimosamente en muchos casos es hasta que ya los vínculos se han desgastado de una forma muy importante. Los datos que nos enseña la licenciada Méndez son muy relevantes, pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta que, en mi impresión, la mayoría de controversias ni siquiera se presentan en el sistema de justicia. Por lo menos no el sistema de justicia estatal. Algunos se resuelven por fuera del sistema de justicia, algunos se resuelven por medio de mecanismos de negociación, de intimidación. En muchos casos simplemente se decide no acudir a ese sistema, incluso en casos de violaciones graves a derechos humanos, temas penales, y otros se resuelven por medio de otros mecanismos igualmente válidos. No solo el sistema de justicia de las comunidades indígenas, sino que hay otros mecanismos de mediación y solución de controversias comunitarios, religiosos, o de distintas organizaciones que también sirven para eso, y lo mencionaré brevemente cuando trate el tema del arbitraje, porque uno de los mitos es que el arbitraje únicamente se refiere a controversias de materia mercantil. Parte del problema también del sistema de justicia es que el tiempo y los costos y la falta de instituciones sólidas a veces hace que los procesos incluso involucren a los abogados como parte de la controversia o a los jueces. Entonces es necesario, digamos, presentar un amparo contra el juez, una denuncia penal contra el juez, un proceso ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados contra algunos de los abogados. Y no lo digo únicamente como mecanismos dilatorios, sino como parte de procesos válidos. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, donde una juez conoció un caso, luego fue destituida y al par de semanas llegó al mismo proceso como abogada de la contraparte, que es algo que no solo es un delito, sino que uno no se imagina que va a suceder. Entonces eso implica que el caso toma distintas aristas y más de enfocarse en proteger un derecho, lo que busca, lo que genera son más controversias. Esta sería una breve reacción. Ahora, en cuanto al arbitraje, es un tema que se ha puesto muy de moda dentro del mundo del derecho, pero lo que tenemos que tener claro es que la mayoría de nosotros ya somos parte de cláusulas de arbitraje. La misma licencia del Teams que estamos utilizando tiene una cláusula de arbitraje. Han comprado por medio de Amazon, han utilizado alguna aplicación de iTunes. Eso significa que son parte de cláusulas de arbitraje, en muchos casos sin saberlo. Y eso solo hablando respecto al arbitraje, digamos, de consumo. Aquellas cláusulas que están incorporadas dentro de los contratos, que no leemos y simplemente aceptamos, o que de alguna forma tampoco podemos negociar. Por otro lado, también existe el arbitraje
comerciales. Y yo les diría que hasta hace poco el sistema de justicia estatal es la forma usual de resolver las controversias en el término, en temas de derecho mercantil internacional. Esto ahora ha cambiado. Diría que ahora el arbitraje es la regla y ya no la excepción para resolver grandes controversias en materia mercantil. Será difícil encontrar contratos entre partes sofisticadas de cierto monto y sobre todo de empresas transnacionales que no tengan cláusulas de arbitraje. Igualmente existe el arbitraje de inversiones. Guatemala ha tenido algunos casos de arbitraje de inversiones en su contra, que se derivan de tratados bilaterales o multinacionales, como el CAFTA y otros, en los cuales se argumenta que el Estado ha incumplido con una disposición de un tratado internacional de inversiones. Vamos a verlos un poco con más detalle. ¿Y cuál es la función, digamos, del arbitraje dentro de los objetivos del desarrollo del milenio y otros objetivos que podría tener el Estado? Pues yo diría que son tres. En primer lugar, incentiva el comercio y permite la defensa de los derechos de las partes dentro de una actividad comercial. En segundo lugar, promueve y garantiza la inversión, que a su vez es la que genera riqueza y permite mejorar el nivel de vida dentro de un Estado. Y por último, contribuye a la paz social. No solo porque permite resolver controversias en materia contractual, que es el área donde generalmente se ve asociado el arbitraje porque requiere de un acuerdo. Es decir, legalmente cualquier controversia debe por disposición de ley presentarse ante un juez, pero las partes pueden acordar que esa controversia sea presentada frente a un árbitro. Debe existir ese acuerdo que puede ser anterior o posterior a la controversia. Entonces, como debe de haber un acuerdo, generalmente se considera que el arbitraje está referido a temas contractuales. No necesariamente es así. Una disputa civil derivada de un hecho extracontractual, como un accidente, podría referirse a arbitraje. Lo que no puede referirse son algunos temas que la ley ha prohibido, como el derecho laboral, el derecho penal. Eso no lo puede resolver un árbitro. Pero algunos aspectos que se derivan de ellos sí. Por ejemplo, las consecuencias penales de un delito no las puede resolver un árbitro. Sin embargo, las consecuencias civiles derivadas de un delito pueden válidamente pactarse que las resuelva un árbitro. Entonces, no la sanción penal, sino que la consecuencia civil, la reparación económica o el tercero civilmente demandado sí podría presentarse. Y tenemos algunas experiencias en otros países. Muchos de los casos más paradigmáticos en temas de arbitraje, por ejemplo, de Inglaterra, surgen no solamente de temas contractuales, sino que de temas que de alguna forma están ligados a alguna comunidad religiosa, por ejemplo. Algunos grupos religiosos, por ejemplo, dentro del judaísmo, o los ismaílis y otros, son comunidades que pactan cláusulas de arbitraje de forma general para resolver controversias entre ellos, en los cuales alguna institución o algún comité o líder religioso es quien resuelve la controversia. Y eso ha sido aceptado y adoptado por el sistema de justicia, de tal forma que se pueden emitir decisiones vinculantes y ejecutables por medio de los tribunales de justicia. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un método de solución de controversias por medio del cual se pacta, ya sea antes o después de la controversia, que uno o varios terceros independientes resuelvan una controversia. Lo que hace es excluir la controversia de la posibilidad de plantearse ante un sistema de justicia estatal para que lo resuelva uno o más profesionales. Estos pueden ser abogados, pero no necesariamente pueden ser abogados, y pueden resolver la controversia de conformidad con la ley o de conformidad con la equidad. Eso lo pactan las partes. Entonces puede válidamente establecerse que se resuelva de conformidad con la equidad y lo resuelva un grupo de ingenieros o de doctores o líderes religiosos de conformidad con normas religiosas, principios morales, estándares de justicia, etc. Y es razonable que una controversia pueda ser muy especializada y requiera de un conocimiento técnico muy puntual para ser resuelta. Los jueces son generalistas
tienen conocimientos generales de derecho y aunque puedan especializarse en un área, generalmente a su ámbito llegan controversias muy amplias dentro de la categoría de asuntos que resuelven. Los jueces civiles, por ejemplo, resuelven todo tipo de controversias civiles y mercantiles. Y no es usual ni conviene que sean especialistas en un área muy específica, por ejemplo, un contrato de franquicia. Porque cuántas controversias relacionadas con contratos de franquicia van a ser presentadas ante el tribunal o relacionadas con marcas. Entonces, si uno tiene una controversia muy especializada en esos temas, podría convenir a las partes que sea un profesional especializado en esa materia quien la resuelva. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues las ventajas son, en primer lugar, la confidencialidad, la privacidad. Cuando uno presenta algo en tribunales, pues se vuelve un documento público que puede ser obtenido por otras partes o incluso se sabe que existe esa controversia. Puede ser que una empresa no quiera que sepa que tiene una controversia con su principal proveedor, porque eso puede afectar los negocios. El segundo es la especialidad. Se puede definir que sea un especialista que conoce ese tema puntual. Digamos, puede ser un ingeniero especialista en aeronavegación, un ingeniero aeronáutico para resolver un tema de un accidente aéreo, o un médico para resolver una controversia de un tratamiento médico que recibe una persona en un hospital. Un hospital, por ejemplo, podría tener un interés en la confidencialidad en este punto. La otra ventaja es la flexibilidad. Se puede diseñar un proceso que no se someta a las estrictas reglas de la jurisdicción civil, donde muchas veces si se pone un número en la hoja en vez de una letra, o si se imprimió mal una hoja, o si no se citó adecuadamente una norma, el proceso se pierde. En nuestro estricto formalismo, muchas veces los procesos se pierden por aspectos procesales que ni siquiera llegan a entrar al fondo, o permiten un sinnúmero de apelaciones que hacen que llegar realmente al fondo de la controversia sea muy difícil. Esas son algunas de las ventajas muy específicas del arbitraje sobre el sistema de justicia. Y la otra sería el tiempo. Generalmente un arbitraje en Guatemala, desde su interposición hasta la resolución final, que se llama laudo, tardaría entre unos 8 o 10 meses. Yo tuve la oportunidad de estar en un tribunal arbitral en el cual se resolvió dentro de 2 meses. Eso es imposible dentro del sistema de justicia, donde una controversia en una fase de conocimiento toma por lo menos 4 o 5 años, y no más que eso. Entonces, esa es una de las ventajas. ¿Cuáles son algunos de los mitos? Yo diría, alguno de los mitos es que es caro. Una diferencia del sistema de justicia arbitral y el sistema de justicia estatal es que sí hay que pagarle a los árbitros por su tiempo. Y es caro en el sentido de que las partes sí tienen que pagar esos honorarios al inicio. Pero no es caro en el sentido si tomamos en cuenta el tiempo que se ahorra. Por ejemplo, un contratista que tenga obras con el Estado y que no le sean pagadas y se tenga que ir al sistema de justicia ordinaria, tendría que realizar la liquidación del contrato. Luego interponer una revocatoria que conoce el ministro. Digamos que eso tome 1 año. Luego la revocatoria, un proceso contencioso administrativo que tomará entre 5 y 10 años. Luego de eso, recurso de casación, que fácilmente tomará 2, 3, 4, 5 años. Y luego de eso, un amparo, que podría tomar 2 años más. Entonces, si bien tienen que pagar los fondos de los árbitros desde el inicio, se está ahorrando por lo menos unos 15 años en procesos judiciales, que podría incluso llevar a la quiebra de la empresa en ese tiempo. Y que no es bueno para el país porque no fomenta tampoco que los mejores contratistas sean los que presten servicios al Estado, o bien que no incluyan los posibles costos de estos riesgos dentro de sus ofertas, cuando presentan sus ofertas para realizar estos servicios. Si una empresa sabe que probablemente va a tener que irse 10 a 15 años al Estado que le pague, naturalmente va a incluir ese riesgo dentro de los costos de los servicios que presta el Estado y vamos a tener que pagar todos por eso. El arbitraje se ahorraría por lo menos parte de ese tiempo, y lo que pudo haber tomado de 10 a 15 años le tomará entre 1 y 2 años en esa parte. Otro de los mitos es que el arbitraje sustituye al organismo judicial. Y esto no es verdad.
Y es fácil comprobarlo si ustedes toman en cuenta cuáles son las sedes más famosas y eficientes de arbitraje a nivel mundial. Nueva York, Suiza, Londres, Frankfurt, Singapur. No son especialmente aquellos sistemas donde la justicia ordinaria es la más débil, ni donde los jueces son los menos empoderados y no tengan carrera judicial. Son precisamente aquellos países donde los jueces y el sistema de justicia es el más fuerte. Porque el sistema arbitral no se nutre de las debilidades del sistema de justicia, sino que depende de ellas. De poco sirve tener un arbitraje en Guatemala si es que van a haber 6 amparos contra los árbitros. Y además debemos tomar en cuenta que el arbitraje solo resuelve la primera parte, decidir quién tiene la razón. Pero luego para cobrar y hacer valer ese laudo o esa sentencia arbitral, hay que acudir necesariamente al sistema de justicia. Entonces, si ese sistema es débil, no puede caminar ese sistema. ¿Dónde estamos ahora dentro del arbitraje? Yo les diría que ha ido creciendo. Hay una creciente comunidad de abogados que participan en el arbitraje en la región. Hay 2 centros de arbitraje, de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria, que han ido aumentando el número de casos, pero yo diría que son entre 15 y 20 casos por cada centro. Si vemos los números de la licenciada Méndez, esto difícilmente hará alguna huella en los cientos de miles de casos que se presentan ante el sistema de justicia. Es necesario aumentar este número. Ciertamente, la presentación de uno de esos casos implica que por lo menos uno, pero quizás varios, tomando en cuenta los amparos y casos penales que se pueden derivar de cada uno, no sean presentados al sistema de justicia. Pero para hacer una verdadera media hay que cambiarlos. Y tomando en cuenta la especialidad y los montos que esos casos requieren, sí es relevante para atraer la inversión extranjera y el comercio al país. ¿Qué creo yo que hace falta? Hemos avanzado mucho en cuanto a que los jueces, creo, ya no ven al arbitraje como un sistema que se está inmiscuyendo dentro de sus áreas de competencia. No como un enemigo, sino que en un aliado hacia el mismo fin, que es hacer justicia. Pero si hace falta mayor conocimiento, es un área de especialidad. Yo he presentado ejecuciones de laudos arbitrales ante juzgados de primera instancia civil, que es primera vez que llevan este tipo de casos. Y si es necesario que el sistema de justicia sea más eficiente para cooperar dentro del arbitraje. Porque si bien es un sistema que se excluye del sistema de justicia oficial, sí depende de él necesariamente. Eso creo yo que es vital para caminar hacia el desarrollo de una justicia arbitral en este país. Quedo a la espera de sus preguntas. Veo que ya se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias, licenciado Eisenstadt. Ahora vamos a conocer la opinión del investigador social Josué Chabajay, quien ha trabajado en investigación social para distintos centros de investigación. Ha sido asesor político de distintas organizaciones sociales en el país, entre las que destaca la Municipalidad Indígena de Sololá, la Alianza de Autoridades Indígenas del Departamento de Sololá y la Asamblea Social y Popular. También ha trabajado para el sector público y privado y organismos internacionales. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sí logran ver mi presentación. Primero agradecer la confianza a la periodista Claudia Méndez Arriaza por esta invitación, al CES por la confianza, y de verdad es un gusto compartir con gente que uno aprecia y admira, como Alexander Eisenstadt también, que está por ahí. Muchas gracias por este diálogo, de venir a aportar y también aprender, porque ese es el aprendizaje, no es de doble vía. Yo aprendo también de toda la vasta experiencia que tienen ambos, y espero que mi experiencia y los conocimientos que voy a dejar y socializar esta hermosa tarde, pues también les sirva.
Segundo, en el 2016 y 2017, pues me tocó compartir con la Municipalidad Indígena de Sololá, y desde adentro pues voy a compartir mi experiencia. Ahí dice Etbalsig que la traducción no es literal, porque la traducción sería medir la palabra para definir justicia en el idioma tanto quiché, cachiquel, sutujil. Etbalsig es medir la palabra. En el contexto, pues me tocó trabajar en una de las autoridades, dentro de los espacios de las autoridades indígenas con mayor trayectoria en el país. Es histórica, es bastante fuerte, con una legitimidad bastante grande y una capacidad granítica también bastante grande. Pues como bien saben, esta constituye una institución histórica a la que se reconocen diversas capacidades. Es bien interesante, en el departamento de Sololá, el municipio tiene una baja incidencia de delitos dentro del país. Representamos apenas el 1.5% del total nacional, y del departamento ocupamos la posición 17, el departamento ocupa la posición 17 de los 22 que habemos. Entonces hay muy baja incidencia de delitos en el país, y estamos convencidos de que estas estructuras de autoridades indígenas, que no solo están en Sololá, también están en Santa Lucía, Utatlán, están en Santiago Atitlán, en San Pedro de la Laguna, en Panajachel, y hay pequeñas estructuras de autoridades. Asimismo, deseo resaltar que las autoridades comunitarias y la municipalidad indígena reconocen los márgenes de su jurisdicción. Por ejemplo, una autoridad indígena de Sololá tiene que consultar primero si va a juzgar a alguien de otro municipio, o si alguna aldea juzga a otro de otra aldea. Entonces, hay todo un orden bien interesante. En la alcaldía indígena de Sololá, pues hay documentos históricos en el idioma cachiquel con caracteres latinos del siglo XVII, del siglo XVIII, que proporcionan datos del gobierno local, es decir, lo histórico y la herencia que estas traen, este tipo de estructuras. Estoy colocando una imagen, esta es del año 1743, habla de la elección de las autoridades indígenas y de los puestos que van a ocupar. Está en cachiquel y dice elección, rejim, justicia, regidores, escribano, mayordomo, caja real, tiquepam, quisamaj, dice ahí, que está hablando de que van a ejercer su trabajo de justicia, su trabajo por la comunidad, y ahí enlistan el nombre de las autoridades de ese año. Es una hermosa imagen de los años 60 de las autoridades indígenas de Sololá. Este sistema de organización es bien interesante porque nos permite entender que la estructura resuelve en más de 3,000 casos. Eso es bien interesante, es un dato que se cuenta en la alcaldía indígena de Sololá. Pues está el alcalde indígena, el segundo alcalde indígena y síndico, el consejo municipal indígena. Estos tres componen una estructura entre 13 a 15 personas, y de estos sí traigo un dato sistematizado del año 2016 que nos dice cuántos casos resolvieron. Hay una asamblea de 71 alcaldes comunitarios. Estos 71 también resuelven casos en cada una de sus comunidades. Estos, el 1, 2, 3, 4, conforman la asamblea municipal, pero también hay asambleas de cantones y asambleas de aldeas. Y hasta abajo hay una asamblea de caseríos y barrios. Y nos damos cuenta, estas estructuras se vuelven una especie de filtro para la resolución de casos en la alcaldía indígena de Sololá. Entonces, muchos de los casos de un caserío o de un barrio no llegan a la alcaldía indígena de Sololá, sino que se resuelven en este primer nivel que está hasta abajo, y los de aquellos que involucran a dos caseríos o que involucran a personas de distintos caseríos se resuelven en asamblea de cantones, o así sucesivamente. La deliberación, pues, dependiendo de la magnitud del problema. Aquí tengo una especie de marco conceptual. Pues, la alcaldía indígena, a pesar de que son bien conocidos
por la tradición oral, también muchas de las comunidades, muchas de las aldeas, muchos de los caseríos tienen sus propias reglas escritas en actas. Muchas de estas tienen sus actas y en él establecieron reglas de armonía, de convivencia armónica en la comunidad. Entonces, además de estas reglas, traen sus propias sanciones. Entonces, muchas de las comunidades tienen sus propias reglas. Les pongo un ejemplo, sería que hay comunidades que han prohibido la venta de licor en ciertos días. Pero a la par, de repente hay una comunidad que no prohíbe esta venta de licor. Entonces, es bien interesante estos casos. Entonces, por eso les colocaba al inicio que cada autoridad respeta la jurisdicción del otro. También hay la oralidad, hay reglas que están en el imaginario que sabemos que no se pueden transgreder. Entonces, y por ejemplo, una de ellas, no prestar servicio en la comunidad, porque el ejercicio que ellos hacen es de servicio. La autoridad indígena es de 2 años, la estructura mayor, la que les presenté, y las estructuras menores, la de los 71 alcaldes es de un solo año. Puse ahí la palabra tzig, que significa palabra, pero a la vez la palabra tzig significa verdad. Entonces, bien interesante, cuando decimos tzig es medir la palabra, es medir la verdad. Esa sería como la traducción de justicia, o lo que nosotros entendemos por justicia. Tampoco quiero romantizar la expresión. Acá pasa también por procesos de consulta. La justicia pasa por procesos de consulta, de deliberar y promover el diálogo, el consentimiento y el acuerdo. Bastante parecido a lo que contaba el doctor Eisner. En la tradición maya, el diálogo es un acto transformador, capaz de cambiar el orden de todo lo que existe y empezar algo nuevo desde un nuevo acuerdo. Es bien interesante que en la tradición oral nosotros tenemos varios relatos que tienen que ver con la palabra, el valor de la palabra. Viene a mi mente un relato que está en el Rabinal Achí, en el momento que juzgan a Quiché Achí por Rabinal Achí, le dicen, bueno, pídeme tu último deseo, y entonces Quiché Achí le dice, pues, dame 260 días para hacer mi último recorrido por todo el territorio, dame la suficiente bebida y me voy. Y en efecto se lo ceden según el relato y regresa, cumple con su palabra a pesar de que iba a ser juzgado y iba a ser ajusticiado. Entonces, hay varios relatos del valor de la palabra, del dar la palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre se nos enseñó en del valor de la palabra, es que incluso hasta en la palabra estuvo la creación del mundo. Si no hubiesen hablado, pues no se hubiera creado el mundo. Entonces, bien interesante esto del valor de la palabra. Entonces, y después también tenemos otra expresión que se llama el pishab, que tiene que ver con el tema de la justicia. ¿Por qué tiene que ver con el tema de la justicia? Porque es en el momento del pishab en el que se traspasan todos estos principios, todos estos valores de la comunidad a las personas, a los niños o al que es juzgado. Entonces, el pishab son todos estos principios que están en la comunidad, que los conocemos a través de cuentos, a través de relatos, a través de conversaciones con los adultos, o incluso también el pishab sirve para tratar de resolver un problema. Entonces, el pishab, en su traducción muy literal, sería consejo, pero es bien interesante. Acá el pishab parte de un monólogo para convertirse en un diálogo. El pishab siempre va a venir de alguien que tiene un acumulado de experiencia, un acumulado de saberes para la persona a quien le dé el consejo. Acá uso 3 momentos: el Turbal Sig, el Haloj Sig, el Kispa, Utzan Sig. Estas 3 palabras ejemplifican el proceso de la justicia indígena. Turbal Sig significa vengamos y desatemos todo lo que hay. Entonces es donde se escuchan a ambas partes, el demandante y el acusado. En el Turbal Sig se van a contar todos los detalles, todo lo que se tenga que contar. En el Haloj Sig
se va a tratar de empezar a encontrar esos nudos que tanto el uno y el otro no van a contar. Y en estos momentos es donde empieza lo que se dice, empieza a prender el foquito, ¿no? La luz para llegar a este último, lo último que sería la resolución, la sentencia, y es lo último, el Kispach Utsamtzig. Esto es lo último de la palabra. Acá hay dos hermosas imágenes. Acá las autoridades indígenas también hacen un ejercicio bien interesante. Acá tenían un conflicto de linderos, lo fueron a ver, y ellos deliberaron, celebraron consejo y resolvieron. Acá es bien interesante esta otra imagen, es de un muchacho que se estaba dedicando al robo. Fueron citados su abuela y su mamá, y frente a ellas frente a ambas fue juzgado el muchacho. Dentro de la sentencia hubo el pedirle disculpas a su mamá. Dentro de la sentencia también estuvo el pedirle disculpas al agraviado. Y acá se le pide a la familia que tuviera un diálogo con el acusado de reflexión. Y en efecto lo aceptaron, él aceptó su culpabilidad. Es bien interesante, en el sistema indígena las personas terminan aceptando su responsabilidad dentro de lo que se le acusa cuando son culpables. Acá les traigo un dato, este es un dato duro que se ha conseguido a través de sistematizar la información. En el 2016 las autoridades indígenas resolvieron 100.081 casos de toda índole, que tienen que ver con conflictos de deudas, conflictos intrafamiliares, violencia contra las mujeres, conflictos de terreno, resarcimiento de daños, conflictos de servidumbre, pensión alimenticia, estafas, conflictos ante instancias judiciales, una serie de conflictos. Un punto bien importante es que la alcaldía indígena también se vuelve un depositario para la pensión alimenticia. Entonces, muchos de los padres llegan a pagar dentro de la alcaldía indígena la pensión alimenticia para sus hijos, ¿no? Entonces la mujer también llega a recoger dentro de la alcaldía indígena de Sololá la pensión. No solo ocurre esto en la alcaldía indígena, también ocurre esto en Santa Cruz del Quiché. Hemos visto imágenes tal vez un poco vendidas de mal manera por los medios de comunicación, lo que sucede en Santa Cruz con el hermano Juan Zapeta, que alimentan el morbo del azote, pero no ven lo que hay detrás y lo que se logra resolver. Entonces, se vende más lo sensacionalista de la sentencia. Estos son los casos atendidos, ahí van desgregados, ahí por cifras. También hay coordinación entre los dos sistemas. Por ejemplo, con la PGN se coordina si hay que rescatar a una menor, si hay que ubicar a una menor. Por ejemplo, muchas veces los padres dejan en abandono a sus hijos y hay que ubicarlos en otra familia. La alcaldía indígena también ha hecho un gran trabajo para reubicar a estos menores con familiares cercanos o para rastreo de menores desaparecidos. Entonces, hace trabajo. También coordina con el Ministerio Público casos. También coordina con el organismo judicial. Creo que las autoridades más visibles en todo el país son la alcaldía indígena de Sololá, la de Totonicapán y la de Santa Cruz del Quiché y la de Chichicastenango, que le significan una oxigenación al sistema de justicia. En esto de otro de los puntos que colocaban era entre los mitos, pues está uno de los mitos que salió bastante durante las reformas constitucionales y que creo que tenían que ver con el desconocimiento de la gente. Tenían que ver con esto, era el temor a ser juzgado por un sistema que uno desconocía. Pues les cuento que la secretaria del juzgado de primera instancia tuvo un accidente en los encuentros. Llega la autoridad indígena, llega la policía. La secretaria pide que sea la autoridad indígena quien la juzgue, que no sea la policía. Entonces nosotros le preguntamos un día por qué.
Y ella nos respondía por lo engorroso del trámite en el otro lado. En el otro lado, hablando del sistema donde ella estaba. Ella conocía muy bien el sistema donde estaba y prefería resolver su situación porque había chocado con un tuquero, prefería resolver su situación con la autoridad indígena de los encuentros. Interesante estos datos. Hay ese mito de que la autoridad indígena son puros azotes. No, creo que no. Supera esto. Se supera eso. Todos estos relatos de azotes y todo esto, lo único que generaron para el 2016 y 17 incluso fue hasta racismo, ver a la autoridad indígena como un espacio de barbarie donde se juzgaba a la ley de la barbaridad, o cómo se llama, o los linchamientos estaban vinculados estrechamente con las autoridades indígenas, son totalmente mitos. Yo veía un trabajo que hacía don Edelberto Torres Rivas sobre los linchamientos en Guatemala, y en la ciudad de Guatemala pues también han habido casos de linchamientos y no precisamente son comunidades indígenas. ¿En dónde estamos? Creo que el país perdió una gran oportunidad con las reformas constitucionales en reconocer estos sistemas. Incluso actualmente, con todos los datos que les doy, si le pusiéramos un costo, ¿cuánto le significa en ahorro económico? Siendo muy economicistas, una visión bastante reducida, ¿cuánto le significa al Estado en ahorros estos 1.108 casos del año 2016? En horarios, las autoridades indígenas no tienen horarios. Ustedes bien saben, acá el licenciado Eisenstadt no me dejará mentir. Alguien que es capturado en Miércoles Santo, en una de las comunidades, si muy bien le va, tiene su primera audiencia hasta el martes de Pascua. Y durante estos días tiene que estar guardando prisión. Las autoridades indígenas no importando si es sábado de gloria, si es domingo de resurrección, ellos conocen los casos. Es bien interesante esto de toda esta moratoria judicial que nos daban, las cifras que nos daba Claudia al inicio. En la perspectiva y en la visión indígena, dejar una mora judicial alta es hasta vergonzoso. Hay una palabra que se llama quiche, que significa vergüenza. La traducción se las estoy haciendo muy literal. Pero dejar una mora judicial significa que no fue un buen alcalde indígena. Significa que no merecía estar en el puesto. ¿Por qué? Porque dejar una mora judicial al otro que viene significa no haber logrado los objetivos, no haber dejado, literalmente se traduce, haber dejado la mesa limpia para que el otro venga y también resuelva desde esa mesa. Entonces creo que el Estado le tiene una gran deuda, al sistema indígena por toda la oxigenación que le significa en estos departamentos, en Quiché, en Sololá, en Totonicapán, en San Marcos, en Quetzaltenango, en donde hay estas pequeñas estructuras que muchas veces no conocemos sus casos, o que muchas veces ellos no sistematizan los casos que llevan, pero ellos sí... ellos le significan un gran ahorro a este Estado. Y creo que el 2017 el Estado les quedó debiendo en su reconocimiento constitucional. Lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros distinguidos expositores. Gusto de saludarlos. Arnoldo Aval les saluda, asesor de la Secretaría Técnica del CES. Y me voy a permitir entonces trasladarles a ustedes algunas inquietudes que han sido planteadas por algunos de nuestros participantes. En principio, debo de hacer, digamos, para poder plantear la primera pregunta, una especie de
de síntesis de lo planteado por nuestra distinguida Claudia Méndez. Y es esta parte relacionada con la complejidad del fenómeno judicial. Complejidad porque es evidente que lo que busca un sistema de esta naturaleza es resolver, buscar soluciones en el marco de la justicia. Sin embargo, tal como lo plantea uno de nuestros participantes con su duda, pareciera que nos están quedando, digamos, en deuda, para mencionar las mismas palabras del profesor Chabajay, en el sentido de que la mesa sigue sin estar limpia. La pregunta, Claudia, dice así: ¿cómo ha influido la falta de justicia pronta e imparcial, así como la corrupción, en la caída sostenible en la inversión extranjera directa en los últimos 10 años en el país? Por favor, Claudia. Creo que vas a revisar el crecimiento que nosotros tenemos y el carácter de nuestra economía, ¿verdad? Para llegar a la conclusión que Guatemala no llega plenamente a convertirse en un espacio que garantice un ambiente de negocios atractivo. Y aquí toca también aceptar ciertas realidades. Muchas veces hemos discutido con profesores que hablan sobre la certeza jurídica como el principal atractivo para ir a invertir a un lugar y sopesan o contraponen, digamos, el tamaño del mercado. Se puede romper ese mito pensando en países que son más pequeños y que han logrado, digamos, atraer inversiones y marcar el crecimiento de sus economías por encima del 5 o 6%, incluso llegar a un 7 u 8%. Eso pasa en la región latinoamericana. Sin embargo, el hecho de que ya un negocio se establezca y se desarrolle en el lugar, sí necesita de que existan todas las instituciones que puedan garantizar al inversor una seguridad. Hace unos días conversábamos precisamente con el licenciado Eisenstadt sobre una entrevista que se desarrolla en el programa en torno a los conflictos que hay en comunidades en este momento en San Marcos, que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. En la entrevista participa una diputada que dice: lo que se necesita acá es que vengan más empresas que se sientan atraídas a ofrecer sus servicios y entonces que de verdad en una competencia real pueda el usuario contar con diferentes opciones y por ende con mejores opciones. Pero la pregunta era: ¿quién será esa empresa que quiera venir a un lugar donde hay conflicto y donde no hay solución al conflicto y donde la solución al conflicto está visto que no pasa por los tribunales? Entonces, creo que es un ejemplo concreto que responde la pregunta de quien la plantea. Pueden venir, pero a la hora de encontrarse en el territorio, ¿qué pasa cuando el territorio no le garantiza contar con las instituciones que puedan resolver sus dificultades? Gracias, Claudia. Tengo una preocupación que seguramente debe de estar en la mente de muchos de nuestros participantes y que solo han hecho referencia, digamos, a un hecho histórico, pero quisiera hacer un breve contexto. Por ejemplo, resultado del consenso político de 1984, pues establece un nuevo texto constitucional que es el que está vigente. En esa época, en los organismos internacionales
se hablaba, por ejemplo, de grupos étnicos. 5 años después, esto se modifica y se empieza a hablar de pueblos indígenas y surge el tema del convenio 169, que parece que viene como parte de esos mitos que se están aludiendo. Se plantea que esto complejiza y hace difícil todos estos procesos que deberían de apuntar a la construcción de instituciones sólidas. Licenciado Chabajay, ¿cuál es el enfoque que tiene, digamos, el sistema jurídico indígena respecto del contenido y los procedimientos que plantea el convenio 169 de la OIT? Vale, el convenio 169 siempre ha sido un marco para la acción de las autoridades indígenas. Saben que es un soporte legal por aquello de la persecución, porque ha habido ejercicios de criminalización por parte del Estado cuando las autoridades indígenas resuelven. Por ejemplo, si alguna de las partes está en desacuerdo con alguna de las acciones, o el mismo Estado, por ejemplo, está en desacuerdo. Esto ha sucedido más en San Marcos. Me acuerdo viene a mi mente ahorita un caso donde el Ministerio Público criminaliza a las autoridades e inicia todo un proceso, y pues gracias al convenio 169 y la lectura y la interpretación que le da la Corte de Constitucionalidad, pues el caso llega a buen fin y desligan de proceso a las autoridades. He de aclarar algo que nos enseñó muy bien uno de los alcaldes indígenas comunitarios mientras estábamos dentro de las reformas. Y decía, con reforma o sin reforma, la gente va a seguir llegando a buscar justicia dentro de la alcaldía indígena. Y lo mismo, con convenio o sin convenio, la gente llega a estos espacios buscando justicia, buscando que se restablezca la armonía, buscando que se resarza algo, buscando que regrese a su normalidad algo. Entonces, el convenio 169 es un buen marco legal para que respalda las acciones de las autoridades indígenas en los distintos territorios. Gracias, licenciado Chabajay. El licenciado Alexander Eisenstadt plantea en su exposición de qué manera este abordaje del arbitraje pues reduce tiempos y costos, y sobre todo que plantea salidas a las controversias. Y lo liga muy bien en los temas sustantivos de los ODS en general, por ejemplo, en el incentivo al comercio, a garantizar la inversión, y sobre todo habrá que subrayar de lo dicho en términos de la contribución a la paz social. En ese, yo quisiera vincular, tal como me lo plantea cada uno de los participantes, con lo dicho por parte de Claudia Méndez en relación a que la única, o por lo menos la forma más urgente, que resulta urgente, es definir una cruzada que permita que estos procedimientos, tanto el procedimiento de la justicia indígena como el régimen arbitral, puedan y deban de ser implementados en un país como el nuestro, con esta alta diversidad. ¿Cuál cree usted, licenciado Eisenstadt, que debe de ser, digamos, los elementos cruciales para poder lanzar una cruzada como la que nos propone Claudia Méndez Arriaza? Es una pregunta muy interesante. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, creo que hay que ser muy claros en identificar el problema y cómo la falta de acceso a una justicia pronta, incluso en temas mercantiles,
es algo que está obstaculizando el crecimiento de la economía y por lo tanto el mejoramiento en el nivel de vida de las personas. El Banco Mundial produce un índice sobre hacer negocios, el Doing Business, y dentro de ese índice los resultados más bajos que obtiene Guatemala los obtiene precisamente en el tema de justicia. Obligar al cumplimiento de un contrato en Guatemala, según este índice, toma por lo menos 1.402 días, cuando el país con el mejor índice son 120 días, es menos de un año. Y el costo de hacerlo valer es más o menos el 25 al 30% del costo de lo que se está reclamando. Y la calidad, digamos, el índice de calidad de los procesos judiciales en Guatemala es de 6 de 18. De un total de 18 puntos. El promedio de la región latinoamericana es de 8, es decir, es bastante bajo. Y aún así nosotros estamos muy abajo del promedio. Entonces es difícil pretender que un inversionista extranjero serio que quiera hacer cumplir las reglas va a venir a invertir. Porque ciertamente hay inversionistas extranjeros que invierten en países con dictaduras, en países que no tienen sistemas de justicia desarrollados, pero no son exactamente los que queremos atraer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo les mencioné que son pocos los casos que se llevan en los dos centros, aproximadamente 15-20, pero algunos de esos casos son por sumas gigantescas, ¿verdad? Hay arbitrajes en Guatemala por 250 millones de quetzales, solo un arbitraje. Entonces, digamos, el número no necesariamente refleja su importancia dentro de la economía, y por lo menos que exista esa opción. Y además también tenemos que tomar en cuenta que los casos más grandes de inversionistas extranjeros relacionados con empresas guatemaltecas se llevan por medio de arbitraje, pero no en Guatemala, ¿verdad? Pactan centro de arbitraje en Miami, centro de arbitraje en Nueva York, uno muy famoso fue en Singapur. Entonces, la falta de certeza que el sistema judicial en apoyo al arbitraje en Guatemala da, implica que también se vayan esos arbitrajes a otro país, aunque finalmente tendrán que venir a ejecutar. Entonces, cosas muy puntuales que se deben de hacer. Yo creo que, número uno, hay que actualizar la ley de arbitraje. Ya tiene más de 25 años. Han habido algunos esfuerzos de centros de arbitraje para modernizarlos, pero parece que no es una prioridad en el Congreso. No hay mayor interés en el Congreso en que eso pase. Segundo, educación. No solo a nivel universitario, ¿verdad? Es infrecuente que existan cursos de arbitraje entre las mismas universidades. Los estudiantes que conocen estos temas es porque participan en algunos eventos internacionales por su cuenta. Hay una competencia de arbitraje que organiza CRECI. Yo trabajo en esa. Hay eventos de arbitraje de afuera. La Universidad de San Carlos hace poco ganó uno en Madrid, entonces talentos sí hay. Pero esa educación tiene que transmitirse también a los jueces, porque los jueces juegan un papel muy importante en el desarrollo del arbitraje, no solamente para mantener su integridad dentro del proceso, no involucrándose cuando no deben y sí involucrándose cuando sí deben, sino que finalmente cuando se emita un laudo se tiene que hacer valer y tienen que haber procesos eficientes para hacerlos valer. Y los jueces no están familiarizados para eso y cuesta mucho hacerlo, incluso la misma vía para ejecutarlo ha sido motivo de controversia. Entonces, cuando no hay reglas claras, incluso para hacer valer las decisiones del arbitraje, eso impide su pleno desarrollo. Gracias, licenciado. Yo quisiera extender el agradecimiento a los tres expositores y tratar de sintetizar, yo diría, en la búsqueda de una conclusión a este foro. Primero, pues está claro, como en muchos aspectos en nuestra sociedad, que hay que empezar de una vez por todas por empezar a conocer y a reconocer al otro, al distinto, al diferente, ¿verdad? Para superar, digamos, toda esta clase de mitos que se generan alrededor de este y de cualquier tema en nuestro país. Luego, que el abordaje de la complejidad del conflicto debe de ser según su propia naturaleza, ¿verdad? Y no encasillarlo, digamos, en los esquemas generales del derecho. Luego, un planteamiento sustantivo es la búsqueda de esa coordinación permanente entre los distintos tipos de justicia sobre la base de su reconocimiento, porque ese será, digamos, el mecanismo
para garantizar la oxigenación del sistema. Yo dejo hasta aquí, traté de hacer, digamos, una síntesis de las distintas preguntas que se recibieron por parte de esta vocería y dejaría en el uso de la palabra a doña Nancy Méndez para que dé las palabras de cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, agradecemos su presencia en el 12º foro temático correspondiente a la ODS 16. Muchas gracias a nuestros expositores por tomarse el tiempo de estar hoy con nosotros y a todos ustedes que se conectaron y estuvieron muy atentos a esta transmisión. Los esperamos en el próximo webinar y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter y en nuestra página web. Muchas gracias y feliz tarde.